¿Cómo fue que hice el sincretismo entre la medicina y el cannabis? Creo que es un camino que comparto con muchos profesionales. A decir verdad, mientras estaba en la facultad y mientras tuve también mi formación como médico psiquiatra, también tenía contacto con la cultura canábica, y cuando surgió la posibilidad de empezar a utilizar el cannabis como una terapéutica en distintas situaciones, fueron las mismas personas consultantes, los y las pacientes, quienes empezaron a traer la inquietud, y eso también motivó una actualización, porque una cosa es lo que uno sabía o tenía algún tipo de preconocimiento o prejuicio sobre el tema, porque la verdad que en la facultad la formación es bastante escasa y con un sesgo más bien como toxicológico. A raíz de eso empecé a trabajar un poco más dedicado en este tema, y sucedió la primera expo en el 2019, la primera Expo Cannabis, y eso fue una apertura tanto para los profesionales que estábamos un poco como en las sombras atendiendo esta demanda, y también para las personas que pudieron vincularse con los profesionales en poder tenerlos cara a cara, poder preguntar, y fue un aprendizaje constante porque hicimos camino al andar. En un primer momento eran personas que estaban en un grado de desesperación bastante alto, personas que ya habían intentado diversos tratamientos, con diversos esquemas farmacológicos, con diversas terapias, y que así todos seguían en una situación de malestar. Y a medida que fue cambiando el campo de conocimiento, que fue creciendo, que fuimos no solo conociendo en razón de la eficacia, sino de la seguridad que reviste una terapéutica controlada de cannabis, fueron cada vez más personas las que se fueron acercando por diferentes motivos. Y yo te diría que hoy estamos teniendo como un cambio en este paradigma, en donde en un inicio estaba planteado como si el cannabis tiene que ser como la última alternativa de todas, después de que la persona ya probó todo lo que había para probar y todo, digamos, las diferentes estrategias terapéuticas. Y hoy, con la evidencia y con la experiencia, podemos ver que el cannabis, como una fitoterapia, que reviste una seguridad bastante importante, que tiene una baja incidencia de efectos adversos graves, ¿sí? Prácticamente, o sea, muy baja, nula, me diría, o sea, en mi experiencia, y que los eventos adversos leves o moderados que pueden aparecer se pueden controlar con la terapéutica, ya sea con la dosis o con el tipo de cannabis que utiliza la persona. Sí me parece que es importante ver que el uso a largo plazo es algo poco estudiado, no solo para el cannabis, sino para todos los fármacos. Hay personas que ya en nuestro medio lo vienen usando desde niños, más de 8 años, y les ha cambiado la calidad de vida totalmente hacia bien, y lo siguen utilizando y no han tenido inconvenientes asociados al uso. Yo tengo casos de personas con psicosis que vienen utilizando preparados de cannabis CBD predominantes en dosis controladas, y ya estamos cerca de los 4 años. Si no los pasamos, la verdad que no tengo el dato exacto hoy, pero y que no han tenido efectos adversos ni en el laboratorio de su función renal hepática, ni en su calidad de vida, digamos que podamos decir que están peor que cuando lo comenzaron, sino todo lo contrario. Digamos, nosotros no solo tenemos cannabinoides en la planta, sino que nuestro cuerpo también sintetiza moléculas cannabinoides. Nuestro cuerpo sintetiza moléculas que son muy parecidas a las de la planta, y tenemos moléculas y tenemos receptores para esas moléculas, y tenemos todo un montón de sistemas que fabrican y destruyen esas moléculas. Particularmente en la adolescencia y en la niñez es cuando este sistema está muy a pleno, muy activado, y tenemos muchos receptores y mucha sensibilidad con los receptores. Entonces, niños, niñas y adolescentes son mucho más sensibles a los efectos del THC que
lo que puede hacer una persona adulta o una persona adulta mayor, sana, ¿sí? Entonces, esa es otra población que me parece que hay que tener un cuidado particular. La perspectiva en relación a los consumos problemáticos a la que yo adhiero habla más bien de consumo problemático y no de adicción, que es un concepto que ya tiene una sobrecarga de estigma bastante importante. Si nosotros definimos consumo problemático de cualquier cosa, es una conducta que no puedo controlar. Eso quiere decir que por más que yo quiera dejar de hacerlo, no puedo. Y que además tiene algún impacto negativo en mi salud física, psicológica o social. Existen trabajos que han evaluado el potencial del cannabis como consumo problemático y se ha visto que en lo que tiene que ver con la terapéutica con aceite, no se ha comprobado que exista riesgo de consumo problemático de aceite y se ha visto que las personas cuando lo quieren dejar lo dejan y no pasa nada. O sea, no hay síndrome de abstinencia por las dosis que se logran de ese sentido. Sí existe publicaciones que hablan del riesgo de desarrollar un consumo problemático, particularmente con el cannabis fumado, particularmente con los preparados potentes de THC y particularmente de inicio temprano. Me parece que como cuadro general las sustancias, las drogas, le pertenecen a la cultura, le pertenecen a las personas. Siempre ha sido así y continuará siendo así, y desde esa perspectiva es en donde tenemos que empezar a pensar de que si queremos construir un futuro seguro, justo, solidario, también tenemos que pensar que lo peor que le pasa a las personas que eligen utilizar cannabis o otras sustancias prohibidas por nuestra legislación es la legislación en sí misma y la persecución policial y el estigma que eso pueda llegar a acarrear. Eso es lo más duro, mucho más duro que las consecuencias moleculares o de la salud. Si una persona utiliza cannabis, hongos o cualquier otra terapia disruptiva en nuestro medio y le pasa algo, si está prohibido, no lo puede decir, no lo puede denunciar. El médico no lo puede denunciar. No puede haber farmacovigilancia a algo que está prohibido. Que persigan al gran narcotráfico que está por fuera de toda regulación, sí, perfecto. Pero no se puede penalizar al usuario. El usuario tiene que poder acceder a las herramientas del Estado para ser cuidado. El médico no debería opinar sobre el placer de las personas. Eso es algo que le pertenece a cada persona y que le debería seguir perteneciendo. Entonces, así como no debe opinar el médico sobre lo que hace la persona para gestionar su placer, tampoco deberían opinar los jueces, tampoco debería opinar la policía, tampoco debería opinar el Estado. O sea, el placer de la persona es algo sagrado.